¿Para qué sirve ahora sí la calificación, el resultado definitivo? Volvemos a nuestras tres palabras: ingreso, permanencia y retiro. Si la calificación fue no satisfactoria, es decir, por debajo de 65, querría decir que me da el retiro de la entidad, la declaratoria de insubsistencia. Si está en un nivel satisfactorio o destacado, o sea, entre 66 y 100%, me da la permanencia o el ingreso a carrera. Pero si mi evaluación se ubica en un nivel sobresaliente, es decir, más de 95 y factores adicionales, es cuando realmente vemos materializados los derechos de carrera administrativa. En evaluación sobresaliente tengo derecho a encargo, tengo derecho, si lo hay, ¿no? Tengo derecho a las comisiones para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción, derecho a los planes de incentivos y estímulos que establezca la entidad. Es realmente el nivel sobresaliente donde se materializa. Alguien preguntaba que si en periodo de prueba, que si la calificación del periodo de prueba podía inmediatamente acceder a encargo. Sí y no. O sea, igual si se presenta un encargo, la entidad hace el estudio de verificación de requisitos. Si definitivamente no hay nadie de carrera en ese momento que cumpla con los requisitos, especialmente que la evaluación sea sobresaliente, y hay una persona que acaba de terminar el periodo de prueba, cumple los requisitos y es sobresaliente, podría acceder al encargo. O sea, pero prevalece el derecho para quien ya tiene derechos de carrera adquiridos, o sea, quien lleva más tiempo en la entidad, pero sí sería posible. Este era otro tema que me habían solicitado. ¿Qué pasa cuando la calificación es no satisfactoria? Una vez la calificación se notifica, o sea, está por debajo del 66%, y cuando la calificación quede en firme, cuando hablamos de que quede en firme, ¿a qué me refiero? Si la persona interpuso los recursos de ley, reposición y apelación, o si no interpuso recursos, o sea, hasta tanto pasen esos 5 días o que se resuelvan los recursos, la calificación queda en firme. Ya una vez en firme esa calificación, procederá el área de talento humano a proyectar el acto administrativo donde se declara insubsistente el nombramiento de esa persona. Y es el nominador quien debe ejecutar ese acto administrativo. Contra ese acto administrativo o esa resolución, solamente procede el recurso de reposición y está en cabeza del nominador atender ese recurso. Pero digamos, el trámite es así: si se confirma, se ratifica la calificación no satisfactoria, produce inmediatamente el retiro de la entidad y la pérdida de derechos, obviamente. ¿Cuáles son las causales o cuándo nos enfrentamos a esos recursos de reposición, de impedimento y recusación? O sea, cuando vemos la necesidad que se nos cambia el evaluador. Entonces, hay 3 causales básicamente en que se materializan esa vía. Primero, que haya unión, matrimonio o amistad íntima entre el evaluador y el evaluado. O sea, no puedo evaluar a mi cónyuge. Segundo, que haya algún grado de parentesco hasta el 2º grado civil de afinidad y hasta el 4º de consanguinidad. O sea, no puedo evaluar a un pariente. Y tercero, que haya enemistad grave comprobada. O sea, no es suficiente con que nos caigamos mal. Aunque yo diga, no, es que pues, mi jefe no me quiere calificar porque me tiene bronca. No. Cuando se materializan esas causales, el evaluador debe declararse impedido. Si no lo hace, el evaluado puede hacer la recusación respectiva. El trámite es exactamente igual. Ambos escritos se dirigen al nominador. El nominador tendrá 5 días para resolver esa recusación o ese impedimento. También hay 2 alternativas posibles: ratifica al evaluador o lo cambia. Y es un acto administrativo, debe haber una motivación. Por eso decía que no es suficiente con que nos caigamos mal. Debe haber una enemistad grave comprobada, o sea, estar por medio, qué sé yo, algún tipo de investigación o de quejas sobre acoso, alguna cosa así. Generalmente, en la experiencia que hemos tenido, encontramos que el evaluador es ratificado por el nominador. O sea, casi palabras más, palabras menos, el nominador le dice: mire, usted es lo suficientemente profesional y objetivo para hacer esa evaluación. Ya las peleas personales, pues, ustedes sí cuidan. Decía también la norma que este proceso de impedimento de recusación debe hacerse cuando inicia el proceso de evaluación, o sea, cuando fijamos compromisos. Sería el escenario ideal.
pero es que una de esas causales puede darse durante el periodo de evaluación, ¿cierto? Entonces, eso es lo que los abogados conocen como las situaciones sobrevinientes. O sea, no se dio cuando necesitamos que diga, pero se dio en el transcurso. Entonces, igual podemos hacer el mismo trámite, solicitar el cambio evaluador, pues con una de esas causales, antes de que se produzca la calificación definitiva. O sea, lo importante es que sea antes de la calificación. Ya después de la calificación, no hay nada que hacer. Con la calificación, una vez que tenemos la calificación definitiva, si yo no estoy de acuerdo con esa calificación, tengo las dos posibilidades que me da la vía gubernativa: el recurso de reposición y el recurso de apelación, el subsidio y de apelación. El de reposición lo debe resolver o se presenta ante el mismo evaluador, pues para que aclare, revoque o modifique esa calificación. Y el de apelación lo debe resolver el superior jerárquico del evaluador, o sea, el jefe del jefe, en pocas palabras. En el sistema general de carrera, las entidades que estamos en el sistema general, tenemos esa posibilidad de los dos recursos. Por ejemplo, en el sistema específico de las superintendencias, solamente tienen derecho al recurso de reposición, no hay apelación. Entonces, cuando el de reposición lo resuelve el mismo jefe, el mismo evaluador, pues difícilmente va a cambiar esa nota, ¿no? Pero sí es importante que lo tengamos claro. Los recursos se deben presentar dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la calificación. Si nos esperamos al día 11, ya es extemporánea y la calificación queda en firme. Entonces tenemos el recurso de reposición y el subsidio de apelación. Digamos, esa es la vía gubernativa con la que contamos en este momento. Finalmente viene el resumen general de las fechas que tenemos que tener como muy presentes: cuántos días para fijar compromisos, en qué fechas, los seguimientos, cuándo debemos hacer las calificaciones. Igual esta presentación queda aquí, de pronto si la quieren socializar, para tenerlo más claro. Y la reflexión final, a lo que estamos acostumbrados, siempre decimos, nosotros hablamos muchísimo en nuestro trabajo, entonces es una caricatura que nos pareció como muy acertada para eso. Vienen las preguntas que ustedes formularon. Tenemos aquí una primera pregunta y nos dice: en la última evaluación, febrero del 2014, los funcionarios de un área fueron evaluados por un funcionario de carrera en comisión del cargo directivo. ¿Se debió conformar comisión evaluadora? ¿Dicha evaluación es válida? Sí es válida la calificación, teniendo en cuenta que para ese momento el servidor que fue comisionado, nombrado en un cargo directivo, se separa temporalmente de la carrera administrativa y pasa a ejercer un empleo de libre nombramiento y remoción. Entonces no debe conformar comisión evaluadora y realiza su calificación como servidor de libre nombramiento y remoción para ese momento. ¿Sí? El que esté en comisión o en cargo en un empleo de libre nombramiento y remoción de nivel directivo está facultado para hacer la calificación de manera directa, porque estamos hablando del empleo, no de la persona. Y es el empleo de libre nombramiento que estoy desempeñando en este momento lo que me faculta a ser evaluador. La siguiente dice: cuando hay cambio de jefe, ¿se vuelven a concertar objetivos con el nuevo jefe? ¿Se continúan con los pactados inicialmente? Bueno, también de eso ya se había hablado. Cuando hay un cambio de jefe, si el jefe que llegue a la dependencia considera que los objetivos que ya están plasmados dan con el cumplimiento de las metas institucionales, puede dejarlos, o si considera que realmente no va a dar cumplimiento, los pueden cambiar. No sé si haya otro... Sí, y hago una continuación acá. Se pueden ajustar o no si es solamente cambio de jefe, pero si yo cambio de jefe porque me voy en un encargo a otra dependencia o porque me voy en traslado para otra dependencia, necesariamente sí se tienen que ajustar, porque como ya la dependencia y el empleo, si es encargo, porque el encargo siempre es vertical, ¿no? Me voy para arriba. Si es traslado, el traslado es horizontal, es el mismo empleo para otra dependencia. Entonces le voy a apuntar a metas diferentes y las funciones del empleo pues van a ser diferentes. Entonces en esos casos sí es necesario ajustar los compromisos. Obviamente va a estar una evaluación parcial eventual previa. Sí, como eso depende de la segunda. Caso concreto del jefe que llega. Son varias y tenemos ya poco tiempo. Dice: ¿cuáles son los
pasos a seguir cuando no existe acuerdo en la calificación contenida por los compromisos fijados inicialmente al comienzo del periodo. También se habló del tema, cuando no estamos de acuerdo con la fijación de los compromisos, acudimos a la comisión de personal, y la comisión de personal es quien establece si sí o si no el funcionario puede cumplir estos compromisos. Si considera que no se ajustan, digamos, como a sus funciones del empleo, entonces solicita al jefe inmediato hacer el correspondiente ajuste. Y contra la calificación definitiva, si no estoy de acuerdo, pues están los recursos de ley, ¿no? Reposición y el subsidio de apelación. Dice, en una calificación la falta de proactividad o términos subjetivos se pueden tener como base para bajar la calificación bajo la evidencia que cumplió con sus objetivos al 100%. O sea, ya después de haber realizado la calificación, entiendo acá sí se comprueba que realmente no tenía una calificación o no merecía la calificación del 100%, que sí es posible, en este caso, modificar la calificación. No. O sea, ya una vez la calificación notificada y firme, pues no es posible, a no ser que no fuéramos más allá de la figura del revocatorio de acto administrativo, pero eso tiene una cantidad de connotaciones legales. Pero desde el punto de vista, digamos, normativo y también como administración de personal, sería incoherente que si hay baja productividad y bajo desempeño tuviera una calificación del 100% de cumplimiento. Hay que me estaría indicando, primero, que no fue la responsabilidad y el compromiso de parte y parte, sino podría inferir mejor que la calificación la hice yo y mi jefe fue el que la firmó, porque sería totalmente, repito, incoherente y ilógico que si hay baja productividad, bajo desempeño, tenga una calificación de un 100%. Pero si ya una vez es notificada, no hay que hacer. Bueno, acá hay una pregunta que realmente no la entiendo muy bien, pero la considero, entre lo que entiendo, la considero importante. Dice, en la evaluación, en el caso de técnicos, se puede evidenciar que realizan funciones profesionales, pero que para que quede prueba de lo que realizan, o sea, lo que entiendo acá, es un técnico y realiza funciones de profesional. ¿Cómo evalúan? ¿Como técnico o como profesional? ¿Sí? Se tiene en cuenta que si la persona está nombrada como técnico y realiza unas funciones adicionales sin ser encargado, esas funciones ni siquiera creo que la entidad puede certificarlas. El servidor técnico o asistencial o profesional se le certifican sus funciones de acuerdo a la labor que está, de acuerdo al cargo desempeñado. Pues es que el manual de funciones. Sí. Por eso les hablaba de la última función, que es la fórmula mágica en todos los manuales, y las demás que sean asignadas. Pero las demás funciones que son asignadas, qué pena, deben ser inherentes al cargo del cual es titular. ¿Sí? Entonces, inherentes al cargo y al nivel jerárquico del empleo. O sea, sí estable, y de eso también hay una sentencia de la Corte que dice es que el empleo público se desarrolla en función, pues, del empleo, no de la persona que lo desempeña. Entonces, sí es posible asignar funciones adicionales siempre y cuando correspondan al nivel jerárquico del empleo. Al nivel jerárquico. Por eso en el decreto, para ustedes aplicaría el 185, ¿no? Sí. Territorial. En el decreto 185 están definidas las funciones del nivel directivo, las funciones del nivel profesional, las funciones del nivel técnico asistencial, las funciones macro. Entonces, siempre y cuando esas funciones correspondan al nivel, sí se pueden asignar. Si se asignan funciones de un empleo diferente, de diferente nivel, sí ya estamos en problemas. Comisión de personal, primera instancia para reclamar, reclamación altamente mal. Dice, cuando se tiene un encargo pero no se realizan las funciones del mismo, ¿cuáles serían las evidencias y cómo no llegar a la extralimitación de funciones? Ojo con esto, es muy importante que la persona que tiene un encargo debe desempeñar las funciones del encargo, porque el encargo se da específicamente primordialmente por las necesidades del servicio de la entidad. A nadie le hacen un encargo para mejorarle su situación económica, me decían a mí en una oportunidad. O sea, es así. O sea, la persona está en encargo y desempeña las funciones del cargo
y deja a un lado el de la titularidad. Entonces, porque pasa muchas veces de que yo estoy en la oficina de talento humano, desempeñando como técnico, me pasan, hacen un encargo en la jurídica, entonces en la jurídica está el empleo y está la remuneración, ¿verdad? Pero yo sigo desempeñando las funciones en la misma oficina. Entonces no cambié de funciones, pero sí me subieron la asignación salarial. Es responsabilidad de la administración que el servidor que esté encargado desempeñe las funciones. ¿Cómo se evalúan las actividades adelantadas adicionales a las funciones? Me imagino que el valor agregado del que hemos hablado toda la mañana. Entonces, en el momento de realizar la calificación, vemos si el servidor cumplió con algunos de esos factores para acceder al nivel sobresaliente o al nivel destacado, y pues de esa manera pues se evalúan estas funciones adicionales, se tienen en cuenta. Aquí tenemos muchas preguntas respecto a los contratistas que pues no es tema de la comisión, entonces vamos a obviarlas, también por tiempo. Pero bueno, una de esas sí es importante. Hay contratistas que ejercen como coordinadores de un grupo. Los contratistas no pueden hacer la fijación de los compromisos ni las calificaciones, eso sí es importante que quede. El contratista puede aportar evidencias, puede aportar pruebas, puede ser un tercero en el proceso de evaluación, pero en ningún momento es el llamado inicialmente ni a fijar ni a calificar compromisos. ¿Bueno? Al personal de carrera y a los profesionales se les realiza la evaluación del desempeño. ¿Cómo se puede evaluar el desempeño de los contratistas? ¿Qué piensa la comisión respecto de este personal? Pues ya lo hemos hablado hace un ratito cuando hablábamos de la interacción de Messi y lo demás, ¿cierto? Pues nos centramos básicamente en la evaluación de profesionales porque de una u otra manera están como hacen parte de la planta. Pero los contratistas también son sujetos evaluables. Solo que, digamos, hay mecanismos más fáciles, por ejemplo, en los procesos de interventoría que se hace de supervisión del contrato, se está de una u otra manera evaluando si está cumpliendo o no con sus obligaciones contractuales. Hay entidades que conozco que, digamos, en el formato de cuentas de cobro de cada mes hay un espacio para la evaluación. Primero, por ese lado. Segundo, como les decía, el numeral 6.2 de la norma de la GP1000 dice que todos los proveedores deben ser evaluados para que garanticen así la prestación adecuada del servicio de la entidad pública. El contratista es un proveedor. ¿Se puede evaluar? Concretamente. ¿Quién o quiénes deben elaborar los formatos para la evaluación del desempeño? ¿Cuáles y cuántas capacitaciones se deben recibir al año y quién es el encargado de solicitarla? ¿Y es obligatorio asistir a las capacitaciones? Cuando preguntan aquí quién es el encargado de elaborar el formato, supongo en este momento infiero que es quien es encargado de diligenciarlo o de elaborar el formato del sistema propio. Hay dos cosas diferentes. Si se refieren a quién es el encargado de diligenciarlo, el evaluador, cuando nos sentemos con el evaluador, como eso ya pues, se baja el programa, se baja la planilla en Excel, lo que sea, se diligencia. ¿Quién lo guarda? Depende de la organización interna de la entidad. Algunas entidades dicen, bueno, señor evaluador, usted guarda el formato y nos lo entrega calificado dentro de un año. O talento humano lo guarda y se lo devolvemos en el momento de la calificación. Eso ya es totalmente manejo interno. En cuanto a la capacitación, pues decíamos que el resultado de la evaluación del desempeño nos debe indicar cuáles son las necesidades de capacitación de la entidad. De hecho, hay toda una metodología desarrollada por la ESAP y Función Pública para los famosos planes institucionales de capacitación, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la necesidad de capacitación que tenga la entidad para mejorar, potencializar las competencias de nuestros servidores públicos, pues se determina el programa. O sea, no hay un número establecido de capacitaciones. Si es obligatorio o no asistir a ellas, pues depende del servidor público. Entonces, sí que no sé qué contestar. Es talento humano en cabeza del proceso quien define ese programa de capacitación en Estado y ya dependiendo de quién quiere ir o no. Bueno, acá hay una que dice: en ausencia del director de la oficina de encargos temporales, en esa ausencia,
debe respetar el escalafón en caso de proveerlos con profesionales de la entidad o personal de planta de la entidad, o se puede proveer con cualquier escalafón del área. Me imagino que esto tiene que ver con los encargos o con la asignación de funciones. Pues generalmente hay servidores que les gusta que les asignen, o que es bueno que les asignen funciones de otro nivel, de mayor nivel, por adquirir experiencia. Pero también pasa que cuando es remunerado, pues nos encanta como más. Entonces, se debe llevar a cabo, claro que en este momento está suspendida la circular 005 del 2012, pero sí, está suspendida en el sentido de las autorizaciones, ¿sí?, ante la Comisión Nacional del Servicio Civil. Pero para realizar el proceso de encargos tenemos que acudir a todo el procedimiento establecido, que es la verificación de requisitos y quién realmente es el que cumple para poder acceder. Sí, eso es todo un proceso, no se debe hacer a dedo. Entonces, lo de los encargos y la asignación de funciones debe hacerse previo a un procedimiento que se debe dar estricto cumplimiento. Dice, ¿cómo actúa la Comisión Distrital del Servicio Civil en el proceso de evaluación del desempeño? Pues no sé si están hablando de la comisión. Del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, debe ser. Pues el Servicio Civil Distrital, pues digamos, tiene bajo su competencia asesorar a las entidades del nivel distrital. Pero en cuanto a evaluación del desempeño, ¿cómo se refiere? Digamos, acata las directrices de la Comisión Nacional. La Comisión Nacional expidió el acuerdo 137 y era competente legalmente y normativamente para expedir los lineamientos. Entonces, el Servicio Civil Distrital, acogiendo los lineamientos de la Comisión Nacional, puede asesorar, capacitar en materia de evaluación, pero siempre y cuando se respeten esos criterios establecidos por la Comisión Nacional. Acá dice, si se solicitan varios periodos de vacaciones, ¿se deben realizar evaluaciones parciales? Sí, la evaluación parcial eventual se hace, como les decía hace rato, siempre y cuando la separación del empleo sea superior a 30 días o si estamos en periodo de prueba más de 20 días. Si yo pido un permiso por 5 días, pues no hay lugar a hacer evaluación parcial eventual. Pero si tengo, digamos, vacaciones que son 8 días hábiles o 15 días hábiles, o sea, fácilmente son más de 30 días. Y si tengo varios, 20 y pico, bueno, no hay lugar. Si tengo varios periodos acumulados, los sumo y si hay lugar a la evaluación parcial eventual, siempre y cuando la separación del empleo, repito, sea más de 20 días o más de 30 en periodo ordinario. En periodo ordinario.